Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 16. Ruta por el río Burejo. Recorrido desde Amayuelas de Ojeda a Herrera de Pisuerga. Longitud. 30 kilómetros. Dificultad. Fácil. Recorrido recomendado. Posibilidad de hacerlo en coche, andando o en bicicleta. El río Burejo riega los valles de la Ojeda y recibe agua de al menos 23 afluentes y subafluentes. Se trata de manantiales de buen caudal que nunca se secan y que en algunos casos han movido molinos harineros. Recorreremos las principales localidades por las que pasa este río de color rojizo, teñido por las tierras rojas de la Ojeda, que desemboca en el río Pisuerga a la altura de Herrera de Pisuerga. Inicio de la ruta. Amayuelas de Ojeda. ¿Cómo llegar? Por la carretera P227 y la PP 2223. Empezamos la ruta en Amayuelas de Ojeda, que está situado en un vallejo cercado de montes, rodeado de tierras de labor. Su nombre indica que sus primeros pobladores pudieron ser gentes bajadas de la Peña Maya, visible desde el mismo pueblo. Podemos visitar la iglesia de la Asunción, una obra de sillería formada por dos tramos con bóveda de arista, con coro alto de madera a los pies. Tiene cubierta de bóveda de cañón con lunetos, pórtico de madera al lado de la epístola y una espadaña de 2 cuerpos a los pies. Podemos descansar en el merendero con barbacoas situados a escasos metros del río Burejo. a 3 kilómetros, Pisón de Ojeda. En un hondo dominado de cuestas por el norte y a corta distancia del río Burejo, nos encontramos con Pisón de Ojeda. Al sur del casco urbano podemos ver la iglesia de San Pelayo, una obra románica de sillería del siglo XIII, con reformas en el siglo XVIII. Tiene una nave dividida en 3 tramos, cubiertos con bóvedas de cañón apuntado sobre arcos fajones que descansan en pilares y columnas. El presbiterio se cubre con bóveda de horno apuntado. Aguas abajo, en la ruta, encontramos Vega de Bur. A 5 kilómetros, Quintanatello de Ojeda. Se encuentra en una llanura dominada por varias cuestas y a escasos metros del río Burejo. A mediados del siglo XIX, en un cerro al norte del pueblo, había una ermita románica dedicada a San Esteban, que fue trasladada a Palencia. La actual iglesia parroquial de la Asunción es un edificio de piedra con cabecera semicircular que podría datar de principios del siglo XIII. Tiene crucero, una sola nave de 3 tramos, arcos fajones y bóvedas de cañón apuntado. Podemos apreciar también una portada románica. A 4 kilómetros, Olmos de Ojeda. Ubicado sobre la fértil horquilla que forman el río Burejo y los arroyos de Lunar y Cozuelos. En su casco urbano podemos contemplar el palacio barroco de don Tomás Rodríguez de Monroy, capellán mayor de Toledo y oficial de la Inquisición. Podemos disfrutar de sus calles con casas solariegas blasonadas y por la románica abadía de Santa Eufemia. La iglesia de San Miguel Arcángel, de cantería, consta de una nave dividida en 3 tramos cubiertos por crucería gótica. Tiene una torre de ladrillo a los pies, portada de arco de medio punto en el lado de la epístola y sobre una ventana podemos leer la inscripción 1679. A 3 kilómetros, Moarbes de Ojeda. Está situado en la falda de una cuesta cerca del río Burejo. Para describir la iglesia de San Juan podemos citar las palabras del profesor García Guinea. El que no la conoce no puede soñarla. Destaca el friso sobre la portada, posiblemente el más importante del románico palentino. En el interior se conserva una pila bautismal, de carácter arcaico, adornada con un apostolado. En lo alto del teso, al poniente de San Juan de Moarbes, existe la ermita de la Encina, de planta rectangular y una sola nave. Más abajo en la ruta pasamos al lado de San Pedro de Ojeda y la Vid de Ojeda. A 12 kilómetros, Villabermudo. Se encuentra en un terreno llano a poca distancia del río. Es un lugar de señorío perteneciente a los condes de Haro, condestables de Castilla. El edificio por interés de la localidad es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Conserva vestigios románicos en el ábside, dividido por columnas. También tiene una excelente representación de canecillos figurados del siglo XII. Destacar en su interior un retablo salomónico del siglo XVIII. Villabermudo cuenta con un teleclub y un merendero con barbacoas muy cerca de los paseos que llevan hasta Zorita del Páramo. Final de la ruta. A 4 kilómetros, Herrera de Pisuerga. El río Burejo discurre por el oeste del casco urbano de Herrera de Pisuerga, donde se encuentra el centro de interpretación del cangrejo de río, el Parque de las Aves y la ermita de Nuestra Señora de la Piedad. El Burejo desemboca en el río Pisuerga nada más cruzar la carretera N611. Herrera de Pisuerga, como cabecera de comarca, dispone de gran cantidad de servicios y multitud de comercios de todo tipo.
Además, al pasar muy cerca el Canal de Castilla y la línea férrea que une Cantabria con la meseta, es una ciudad con gran cantidad de visitantes y en la que siempre hay algo interesante que ver. Hasta aquí la ruta con la que hemos recorrido el río Burejo a su paso por las principales localidades de la Ojeda. Desde aquí podemos comenzar otras rutas como la de las iglesias de la Ojeda, las ermitas del Boedo o la del Canal de Castilla. Vídeo promocionado por Adri Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.